Buenos días, amigos de gestión. Gracias por vernos en todas nuestras redes sociales. Estamos en CADE Ejecutivos Arequipa y ahora nos encontramos con Verónica Zambrano, presidenta del regulador OCITRAN. Gracias, Verónica, por tu tiempo. A ustedes. Y empecemos como una mirada general de repente del contexto en el que nos encontramos. Pasamos de un año de recesión a este año que ha sido un poco más dinámico, ¿no? ¿Cómo se siente este cambio en tema de lo que las obras y la infraestructura que ustedes supervisan, ¿no? Bueno, en general, en infraestructura de transportes, como los contratos tienen determinados gatillos que se tienen que cumplir, nosotros, te puedo decir, no se ha sentido mucho, incluso en la época de la pandemia, hay sectores, por ejemplo, como el portuario, que crecieron. Entonces, no es que, digamos, hayamos tenido un impacto directo, ¿no? Porque mientras, digamos, más inconvenientes han habido, ha seguido funcionando el sistema, ¿no? Por ejemplo, las carreteras, ¿no? Todas las carreteras concesionadas, incluso en la época de la pandemia, a pesar que en algunas de autofinanciadas se cortó el peaje, igual tuvieron que seguir funcionando, ¿no? Entonces, en realidad, es un sector que acompaña siempre al país, ¿no? Hablemos de los proyectos, ¿no? Tenemos Línea 2, que es un proyecto que al menos en Lima y Callao se espera y ha tenido algunos retrasos, ha tenido bastantes problemas y ha sumado un poco las decisiones que ha tomado el alcalde de Lima, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu percepción ahí de lo que se espera ya, si ya esto está totalmente destrabado o qué problemas tú avisoras, ¿no? Bueno, que está totalmente destrabado, esperamos que sí, porque es un proyecto todavía que tiene largo aliento, ¿no? Todavía nos quedan como 2 años más o menos de obras probablemente y equipamiento, pero yo sí creo que con lo que se trabajó de la ley de endeudamiento del año pasado se logró avanzar. Tenemos ahorita muchos frentes de obra y yo entendería que sigue vigente ¿no? Que sigue vigente la norma porque no ha tenido ningún cambio y que es una facultad que además el concesionario le ha permitido seguir avanzando, como vemos. Yo esperaría que la obra continúe con la misma fuerza que ha tenido este año y que justamente es lo que nos permitiría terminar en un par de años, ¿no? Y digamos como obra y luego ya echar las pruebas, porque en realidad es una obra, como decía, de largo aliento, pero es la más importante, siempre digo, que tenemos, ¿no? No solo por los montos, sino por el significado que tiene para Lima. Solo para aterrizar en tema, en el año pasado la ley de endeudamiento decía explícitamente que a los proyectos priorizados como la línea 2 no necesitaba permisos municipales, sino era otro tema para destrabarlos. Este año en la ley de endeudamiento no se ha colocado textualmente esa frase, ¿no? ¿Crees que eso pueda ser malentendido, por ejemplo, por el alcalde de Lima o por la alcaldía en general? Yo esperaría que no, yo esperaría que sigamos con la misma mecánica, que no ha generado ningún perjuicio a la municipalidad y que al contrario está permitiendo avanzar la obra, ¿no? Hay temas pendientes en la línea 2 que alguna entrega de terrenos que haya quedado pendiente. El tema del cronograma, por ejemplo, básicamente no se afinó. En el Callao, porque ya lo que era San Marcos se destrabó. En el Callao tenemos algunos terrenos, pero ya estamos avanzando con bastante fuerza. Y lo de San Marcos que se haya destrabado una gran cosa, ¿no? Eso es un gran logro. Y el cronograma que quedó pendiente un poco para establecerle plazos. Todavía a la espera de esa adenda. El cronograma aún no se sincera porque no tenemos esa adenda que lo vuelva, digamos, a poner en blanco y negro. Entonces venimos avanzando, tratando de apurar lo más que se pueda, pero necesitamos ese cronograma, que es una adenda entre el MTC y la concesionaria. ¿Qué tan clave es este cronograma? Porque claro, ahorita sin cronograma podemos entender que si lo entregan en 5 años, no hay de dónde fiscalizarlos, digamos. ¿Cómo lo ves? Por lo mismo que tú dices, o sea, estamos un poco abiertos en el tiempo y eso es completamente, digamos, contrario a lo que nosotros esperamos como supervisores, porque parte de la supervisión no solamente es ver que se haga bien, que se haga lo que se tiene que hacer, sino que se hagan en los tiempos adecuados, y como ese tiempo ya está desfasado, es lo que tenemos que acotar, es necesario para nosotros. Un proyecto clave es el puerto de Chancay, ¿no? Y ahorita en sus manos está el informe que podría determinar si hay o no competencia. Un poco cuéntanos, de repente, si nos puedes adelantar cuál es el resultado o eventualmente cuáles son los escenarios que se abren si hay o no competencia. Claro, el resultado no lo podemos adelantar porque además eso es parte de la decisión que va a tener que tomar Indecopi, ¿no? Indecopi va a tener que declarar si existe competencia o no existe competencia en este escenario nuevo que se abre en el mercado portuario con el ingreso del COSCO Shipping. El tema básicamente es definir, lo primero que tengo que decir acá clarísimo es que OCITRAN siempre va a supervisar a esta entidad prestadora que es COSCO Shipping, que digamos opera el puerto de Chancay, porque es lo que se denomina en la ley un administrador portuario que brinda un servicio al público, ¿no? Entonces la supervisión de OCITRAN no está en discusión. Lo que está en discusión es si OCITRAN va a establecer o no tarifas. Si el informe o digamos el pronunciamiento de Indecopi es para declarar que sí existe competencia, entonces OCITRAN no tiene que en ningún momento ya establecer ninguna tarifa.
Pero si el Indecopi se pronuncia señalando que no existe competencia, entonces Ocitran tiene que establecer tarifas. En esa espera estaríamos, tienen 70 días Indecopi para pronunciarse. Sí. Y lo que pasa es que, por ejemplo, ha sido muy activo de repente APM y DP para insistir con la desregulación, ¿no? Parece que la idea les ha parecido atractiva. ¿Cuál sería eventualmente que se establezca que hay competencia, como los pasos que seguiría Ocitran? Ya, primero tenemos que identificar cuáles son los mercados en los que habría competencia, porque existen muchos servicios portuarios y en algunos podría haber y en otros podría no haber. Entonces, primero tenemos que identificar cuáles son esos mercados. Por ejemplo, contenedores, ¿no? Si se identifica que contenedores, el Indecopi señala que hay competencia, entonces Ocitran inmediatamente tendría que iniciar un proceso para identificar si esa, digamos, competencia que habrá por Indecopi efectivamente significa que ya no tengamos que regular el servicio, por ejemplo, ¿no?, de contenedores en el Callao. Se inicia un procedimiento que se llama de desregulación tarifaria. Y con eso, efectivamente, ya todo el servicio de contenedores estaría en un régimen de competencia, ¿no? Que no sabemos si el mercado relevante es solo el Callao o si eso también afecta a los demás puertos del litoral. Y eso también lo tiene que determinar Indecopi, si es que el informe habla de Callao, Chancay, o habla en general de los puertos. Lo que pasa es que justamente le hemos pedido a la APN que complete una parte que es justamente el estudio sobre el mercado relevante, que no nos ha sido entregada, para ver cuál es, digamos, el escenario en que se ha manejado. Porque en la práctica nosotros podemos decir, no, Chancay y Callao están más cerca que otros puertos, pero comercialmente hablando podría resultar que sí hay competencia al final entre todos, ¿no? Eso es lo que se tiene que identificar de este informe, cuál es el mercado del que estamos hablando, si solamente es Lima y Callao o si es más, y cuáles son los servicios en los cuales podríamos decir que existe competencia. O sea, ante ese análisis, eventualmente, si se determina que hay competencia, incluso podríamos hablar de la desregulación de los puertos, no solo Chancay y Callao. Exactamente, sí. Ahora, tú estás al frente de este regulador clave. ¿Cuál es la mirada que tienes para el 2025? Bueno, nosotros tenemos precisamente en el mercado portuario mucha expectativa en lo que se vaya a determinar, porque lo que señala Indecopi creo que sí va a ser un punto de partida o un punto de quiebre para lo que a continuación venga, ¿no? El mercado portuario es uno de los más importantes que nosotros, digamos, regulamos. Entonces sí sería muy importante contar con esa decisión lo antes posible. Como tiene 70 días, justamente cae más o menos en marzo, que es el momento en que va a iniciar operaciones COSCO Shipping. Entonces, eso es un tema clave. En el sistema de aeropuerto, en el mercado aeroportuario tenemos pues expectativa con el inicio de operaciones del nuevo terminal, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y esos, digamos, son dos temas muy importantes. Y en el resto, digamos, de concesiones, que se sigan dando las inversiones conforme se vienen dando, conforme los contratos, y obviamente si existe la posibilidad de que existan nuevas posibilidades de inversión se den, porque lo que más necesitamos aquí en el país es infraestructura, ¿no? Regreso al tema de Chancay, ya no por el tema tarifario, sino esta suerte de demanda o pedido que hizo Cosco a Ocitran de, oye, ¿por qué me regulas si yo soy un operador privado, ¿no? O sea, soy un inversionista, no soy un concesionario. ¿Cómo lo toman? ¿En qué estadio está esta...? A ver, aquí nosotros siempre decimos, todo lo que nosotros supervisamos es inversión privada. En el caso, sobre todo de puertos, solamente tenemos un puerto, el de Yurimaguas, que es cofinanciado. Todos los demás son inversión privada. Todos los demás también utilizan un espacio, digamos, en el mar, que es común, que es de todos los peruanos, que es el caso también de COSCO Shipping, porque la empresa tiene propiedad de lo que es el litoral, digamos, del lado tierra, pero el lado mar es de todos los peruanos y está con una denominación que no se llama concesión, sino que se llama uso de área acuática. Pero en el fondo están utilizando un recurso que es público, ¿no? Entonces, no entendemos bien por qué ellos se sienten tan diferentes que los demás, ¿no? Y realmente nosotros no lo supervisamos hasta el momento que ellos inicien operaciones. En marzo. Es en marzo. Nosotros lo que hemos hecho es mandarles comunicaciones indicándoles que ellos ya tienen que ponerse de alguna manera, prever cuáles son las obligaciones que deben cumplir, como por ejemplo contar con un reglamento de reclamos, publicar sus tarifas, y ante ese pedido nuestro lo que ellos han hecho es que han interpuesto una acción de amparo. Entonces nosotros simplemente lo estamos contestando, estamos yendo por la vía judicial como corresponde, pero nosotros estamos esperando realmente que inicien operaciones para ya imponer nuestra autoridad, porque claro, puede sonar de repente un poco feo, pero la autoridad no se negocia, ¿no? La autoridad es autoridad, se tiene que imponer. Entonces todavía no hemos llegado a marzo, no están operando, y hasta que ellos no operen nosotros no vamos a iniciar ninguna acción concreta de supervisión, pero una vez que inicien las operaciones tenemos que estar ahí. Y tampoco porque han habido pedidos de Ocitran diciendo, tengamos un diálogo, ¿no? ¿Eso se ha logrado o no? No, nosotros hemos pedido hasta 2 veces que sentarnos a conversar con ellos para explicarles, pero no hemos logrado
apertura, más bien nos han demandado. Y bueno, estamos en espera de que en algún momento se dé esa apertura, porque nosotros sí estamos abiertos a conversar, porque finalmente la autoridad siempre tiene que estar abierta al administrado a solucionar los problemas que tiene y salir adelante, ¿no? No, ese es un proyecto tan importante que al final perjudica a todos que estemos en este tema. Verónica, hay una última consulta y agradecerte por tu tiempo. ¿Cuál es tu perspectiva o en todo caso tu visión de cómo se está tomando el tema de tener más inversión privada? O sea, porque hace mucho tiempo creo que Occitan no tiene nuevos proyectos que supervisar, ¿no? Bueno, este año sí hemos tenido, y tengo que reconocer ahí que el trabajo de preinversión ha sido muy bueno este año. Este año hemos tenido el anillo vial periférico, hemos tenido el puerto de Marcona, ¿no? El tren Huancayo-Huancavelica, y hay unos proyectos más que están viniendo. Entonces, este año sí estamos, digamos, con proyectos. Este 2024 hemos tenido proyectos importantes, pero creemos que el atraer inversiones va más allá de un buen trabajo que Preinversión puede hacer y está haciendo. Tiene que ver con todas las autoridades del Perú. En todas las autoridades tenemos que estar en línea que queremos realmente inversión. Porque si tenemos a un juez que, por ejemplo, declara que una carretera no tiene que pagar peajes, o si tenemos un tribunal constitucional que va por la misma línea, o tenemos otras autoridades, ¿no?, que investigan concesiones porque se están cumpliendo lo que dice el contrato y no lo entienden. Entonces es como que el resto de autoridades del Estado no están alineadas con el objetivo de promover las inversiones. Entonces, si no tenemos ese diálogo común y ese objetivo común claramente trazado, por más que el trabajo por inversión sea bueno, por más que Ocitran esté esperando nuevos proyectos para supervisar de manera muy entusiasta, las inversiones no se van a dar, porque lo primero que lee el inversionista es: ¿estamos en un país que nos ofrece predictibilidad? Sí. ¿Qué cosa es la predictibilidad? Saber lo que va a suceder. No que hagamos el contrato en unos términos y que el día de mañana sale un juez o un alcalde y nos traba todo el proyecto, ¿no? Eso no es predictibilidad. Y discúlpame, perdóname, te agrego algo. Se está debatiendo el tema del presupuesto. ¿Hay algún pedido de Ocitran en el caso de recursos o cómo se está manejando el tema de reguladores? Han intentado hacer muchos cambios, ¿no? Bueno, nosotros en realidad, por nuestra norma, tenemos autonomía económica, pero en la práctica no se da porque hay unas reglas del MEF que son comunes a todos los entes del Estado. Nosotros lo que sí hemos estado pidiendo, y no sé si lo logremos, es que los recursos que son dados por las empresas para su supervisión no entren al Tesoro. Ya nos dijeron que no es posible, pero sí nos han prometido que cuando entren y las necesitemos para supervisar, nos las van a liberar lo más pronto posible. Porque ese es un problema que tenemos, ¿no? Por ejemplo, entra un dinero para supervisar anillo vial periférico y no lo podemos utilizar hasta la siguiente incorporación de presupuesto. Y la obra empieza a andar y toda obra requiere la supervisión inmediata, ¿no? Perfecto, Verónica. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos ven a través de las redes y la web de gestión.